la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Mejía, buenos días, bienvenido. Buenos días, Paola. Buenos días, Josefina. El doctor Mejía trabaja desde el comienzo de la pandemia atendiendo pacientes con COVID y junto con colegas también de Cayetano Heredia alertó muy temprano, desde junio, de la necesidad de proporcionar oxígeno a tiempo para poder salvar vidas. Nos va a hablar de un programa que existe ahora para poder llevar de manera temprana el oxígeno a quienes padecen el COVID. Vamos a conversar luego también con Iván Lanegra, el secretario general de Transparencia, sobre estas típica campaña electoral con estas nuevas reglas. Y luego, desde Nueva Zelanda, conversaremos con la periodista Rocío Aliaga, quien nos describirá cómo es vivir en un país que ha podido combatir y dominar al coronavirus y de qué manera lo ha hecho y cómo es la situación actual ahora en Nueva Zelanda. Doctor Mejía, nuevamente gracias. Y díganos, antes de entrar a esta conversación acá al aire, nos comentaba que se ha implementado un centro de oxigenación temporal para esta segunda ola. ¿En qué consiste y cómo puede prevenir muertes y agravamientos de COVID? En la DIRIS Norte, que es la Dirección de Salud de Lima Norte, ¿no?, de los distritos de Lima Metropolitano, se están implementando centros de oxigenación temporal. ¿Qué significa? Son centros de primer nivel, atendidos por médicos de primer nivel, ¿no? O sea, de las postas que han salido a los cuales, bajo la dirección de los hospitales, especialmente el Hospital Cayetano, hemos creado un equipo, donde estoy yo, el doctor Carlos Medina, el doctor Acosta, varios médicos del hospital, que tenemos una comunicación directa, ¿no? Las 24 horas con estos médicos que van a recibir pacientes que están en mejoría y que requieren todavía algunos días de oxígeno, y también van a recibir pacientes que apenas han sido detectados que están empezando a bajar la saturación, ¿no? Y también nosotros vamos a recibir pacientes que puedan empeorar, ¿no? Porque recuerden, hay un grupo de pacientes que cuando empieza a bajar la saturación, le pones oxígeno, se van a estabilizar y van a superar la enfermedad. Pero hay un pequeño porcentaje que pueden requerir más oxígeno y esos van a ser derivados al hospital, ¿no? O sea, se está creando una red que creo que es importante porque finalmente el elemento más importante para combatir esta pandemia es, uno, evitar los contagios. O sea, y en eso sí tiene que ser muy claro el gobierno y todos. Y segundo, llenar de oxígeno en todo nivel, tanto en la atención primaria, en los hospitales, en todo sitio, para que finalmente las personas puedan superar esta enfermedad, ¿no? Y doctor, ¿contamos con oxígeno esta vez? Porque la primera ola no se... Esa es una muy buena pregunta. O sea, en la primera ola, la Defensoría del Pueblo hacía un seguimiento de cuánto oxígeno requería cada región. En esta segunda ola no veo eso. Sé que hemos mejorado la oferta de oxígeno. La pregunta es cuánto y si es que esto va a alcanzar. Hay regiones que siguen todavía suministrando oxígeno por balones, ¿no?, en hospitales principales. Es algo que en realidad no sabemos qué tanto realmente ha mejorado la oferta de oxígeno comparado con la primera ola. Eso es algo incierto, ¿no? Entonces, sí creo que eso se debe de una vez sincerar y decir, esta es la oferta de oxígeno que tenemos, calculamos que va a ser para determinada cantidad de casos, y se tiene que gestionar muy bien esta distribución, ¿no? ¿Qué lecciones cree que hemos aprendido en estos meses y que todavía, digamos, qué lecciones en el lado bueno hemos aprendido durante esta pandemia, teniendo un sistema tan frágil de salud? ¿Y qué lecciones todavía no terminamos de entender autoridades, sociedad civil, ¿no?, empresa? ¿Cómo sería su balance de lo que hemos aprendido y no hemos aprendido en estos meses? Qué difícil pregunta, porque en realidad
es un poco frustrante realmente que después de tantos meses volvamos a estar en una situación así y peor, yo diría. ¿Y por qué peor? Porque primero tenemos recursos humanos muy cansados, agotados, menos recursos humanos, porque durante estos meses se han ido despidiendo de muchas regiones, médicos, personal de salud. Y yo creo que lo que se ha aprendido es, primero, y lo bueno es, sabemos que ya los tratamientos en primera etapa no funcionan, que hay que estar monitorizando a las personas, que el oxígeno es el elemento más importante y eso al menos en muchas partes ha ido calando. Sabemos que no hay otra forma de prevenir que mantener la distancia, el uso de mascarilla, evitar salir. Eso es algo que ya sabemos y en realidad que al inicio no teníamos claro. Pero muchas de las cosas que sabemos finalmente no lo llevamos a la práctica, ¿no? O sea, las personas saben que tienen que usar mascarilla correctamente, pero ya dejaron de usarlo adecuadamente. Saben que no deben reunirse y se reúnen. Entonces, es un problema de comportamiento el que estamos viviendo ahora que está llevando a que esta segunda ola sea dramáticamente peor, ¿no? Y desde el punto de vista de salud pública, en realidad creo que no han sido lo suficientemente claros en comunicar esto. Y segundo, que se confiaron, ¿no? O sea, recordemos hace algunos meses el ministro de Economía decía que no iba a haber una segunda ola, muchos de los expertos decían no va a haber una segunda ola, pero la realidad nos está golpeando, ¿no? Y en realidad lo que uno ve, lo que pasa en el norte, en el hemisferio norte, es lo que ha pasado acá. O sea, no hay que confiarnos en la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, muchos se confían en la inmunidad de rebaño, que no iba a generar una segunda ola, pero estamos en esto. Y eso es lo frustrante, ¿no? O sea, se ha tenido algunos meses de supuesta calma, entre comillas, para prepararnos, ¿no? Para llenar de oxígeno, para organizar, para dar directivas claras, ¿no? Pero creo que eso no ha sido tomado en cuenta y finalmente se relajaron las medidas y en todo sentido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como Estado hubiese dicho diciembre, que es un mes que todo el mundo se va a reunir, no sé, yo prefería ser mucho más estricto, ¿no? Con algunas medidas. Y esto finalmente tiene que ver con una pelea que hay entre la economía y la salud, ¿no? O sea, es evidente que cuando habla la ministra Masetti y dice, tengo mis encuentros con el ministro de Economía, es porque en realidad ella ya considera una segunda ola, el ministro dice, no, estamos en rebrote. O sea, son simplemente términos que no vienen al caso. O sea, claramente el ministro de Economía no está viendo lo que está pasando en los hospitales, no está viendo el sistema de salud, y finalmente eso, como que ya está empezando a pasar porque están incrementando el número de muertes, le va a explotar en la cara. O sea, no hay otra palabra como decirlo. O sea, finalmente, si es que las personas no les mandan un mensaje claro o son mucho más estrictos, les va a estallar esto en la cara, ¿no? Y doctor, ¿esa gravedad de esta segunda ola tiene que ver con la nueva variante? Yo creo que tiene que ver con el comportamiento de las personas, principalmente, porque con cualquier variante, si tú te comportas extremando medidas, o sea, teniendo uso de mascarilla adecuada, evitando reunirte, cualquier variante no va a generar este problema. O sea, tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y sí, si tú te descuidas, esta nueva variante te va a llevar de encuentro, ¿no? O sea, no va a tener piedad y finalmente va a infectar a todas las personas de tu entorno, como es lo que estamos viendo. O sea, algo que sí he notado es que en la primera ola, en una familia no era la infección total de las personas. Ahora estoy viendo grupos familiares completamente infectados,
que era algo que normalmente no lo veía tanto en la primera ola, ¿no? O sea, sí parece que hay un virus más contagioso, o es que las personas ya se olvidaron completamente de las medidas de prevención y simplemente se reúnen, inclusive dentro de la casa, ¿no? Entonces, creo que el dar mensajes claros de si hay alguien en la casa que sale, esa persona tiene que estar en aislamiento, tiene que mantenerse fuera, porque ya ni siquiera se puede confiar en las personas que están dentro de casa. Claro, una de las cosas que te dicen los familiares, familiares cercanos a nosotros nos han dicho que la nueva cepa es más contagiosa, pero es menos letal. Entonces hay como una suerte de despreocupación, ¿no? Y entonces mi respuesta es, pero igual vas a llenar el sistema de salud que ya está saturado, y por más que sea letal, si tú llegas a un hospital lleno, o sea, no te van a atender. O sea, hay como que desde el gobierno y desde muchas instancias no se ha explicado lo duro y lo largo que va a ser esta pandemia, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que no hemos aprendido, pero mi pregunta sería, Manaus, de la que supuestamente hablábamos que hubo inmunidad de rebaño, ahorita está colapsada. ¿Cómo explicar a la gente que la inmunidad de rebaño en este caso tampoco ha funcionado? La inmunidad de rebaño, ya lo venían diciendo, no es la solución, y menos en un virus como este, ¿no? Donde no puedes garantizar realmente cuánto es la inmunidad que tienes después de una infección. Y eso es lo que está viendo en Manaus. Y más con un virus que está cambiando por la alta transmisión que hay y porque es un coronavirus. O sea, yo la otra vez conversaba con un amigo y me decía, oye, los veterinarios, diversos coronavirus en animales menores, de aves, son muy cambiantes, ¿no? O sea, no sabemos cómo se comportará este coronavirus, porque todavía no lo conocemos del todo, pero es posible que sea muy cambiante y que finalmente cambie para ser más transmisible, como está sucediendo con la variante británica, con la variante brasileña, ¿no? Con la sudafricana, que parece que están cambiando para ser más contagiantes, ¿no? ¿Cómo hace la gente que recibe, perdón, José, lo que están recibiendo ahorita, los enfermos que están recibiendo en este momento, qué características tienen y crea que son distintas a las que ustedes recibieron en los primeros meses de la pandemia en Perú? Creo que hay más jóvenes, o sea, estadísticamente hay más jóvenes. Creo que el grupo inicial en la primera ola eran gente por encima de los 60 años. Ahora creo que el grupo predominante va entre los 40 y 60, ¿no? Siguen con los factores de riesgo, la obesidad como el factor más importante, pero sí, es claramente mayor la presencia de jóvenes, ¿no? Eso y también el hecho de que hay mucho contagio en los grupos familiares, mucho más frecuente que en la primera ola, ¿no? O sea, cuando se hospitalizan a veces familias enteras, ¿no? Antes era no algo frecuente, pero parece que ahora es mucho más frecuente, ¿no? Eso en realidad está por evaluarse, tiene que evaluarse. Y doctor, sobre el tema de la economía y salud, acá sugiere una persona que nos está siguiendo que la ministra de Salud invite al ministro de Economía a darse una vuelta por hospitales y clínicas. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que esta es una pelea entre, continuamos con la reactivación o dejamos que la gente siga llegando y se siga muriendo. Porque, créanme, el número de muertes va a ir aumentando. Eso ya les voy anticipando. Va a ser muy duro. O sea, se han quedado mudas, están atónitas, pero es así. Y hay que decirle así a la gente. O sea, no tenemos otra alternativa en este momento que guardarnos en casa. No hay otra alternativa. Si el Estado no lo dice, pues cada uno de nosotros tome responsabilidad y guárdese en casa. No salga si no es estrictamente necesario por el mínimo tiempo.
Y en casa hay que cuidarse. No hay otra alternativa que guardarnos. ¿Puede repetirlo, por favor, para que la gente lo entienda? No tenemos otra alternativa que guardarnos en casa en este momento. Inclusive las personas que viven en el grupo familiar y salen, estas personas tendrían que mantener cierta distancia, porque hay mucha contagiosidad, hay que evitar a toda costa infectarnos, ¿no? Doctor, si el Estado no lo dice, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y doctor, si una persona se infecta en este momento, usted hablaba de los centros de oxigenación temporal, ¿tendría que ir primero al hospital o va primero a esos centros? ¿Dónde quedan? ¿Cómo sería, digamos, el camino? Estamos en implementación. Esperamos que haya mucho más camas con puntos de oxígeno. Hemos empezado hace un par de semanas y el flujo va a ser en ambos sentidos. Pueden llegar al centro de oxigenación si apenas presentan desaturación y son personas sin factores de riesgo, o a los hospitales, dependiendo de si hay factores de riesgo. Eso está en coordinación y lo estamos manejando así, ¿no? Pero nuevamente, o sea, no importa que tú pongas 100 camas y van a haber 1000 infectados. O sea, en este momento no hay forma de poder crecer si es que la transmisión también crece. Ningún sistema de salud, por más que amplíe sus puntos de oxígeno, va a ser suficiente si es que las personas no controlan su comportamiento. Y para que las personas controlen su comportamiento, lamentablemente, tienen que hacerle ver. O sea, si es que en el Estado, en el gobierno, hay un grupo que dice, no, este es un rebrote, oye, no están dando la importancia que realmente se merece este problema. Entonces, y desde ya lo voy diciendo, prepárense porque esto se va a poner más duro. Yo no creo lo que dicen, vamos a hablar en 2 semanas y que en 2 semanas va a bajar los casos. No creo que sea así. Por cómo se están viendo las cosas en los hospitales, no creo que pase lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, nuevamente, mientras no haya vacuna, guárdense en su casa. Y lo otro es importante. A mí, justo lo comentaban ustedes, o sea, es una pena realmente que después de tantos meses y ya por lo menos teniendo una luz al final del camino, como son las vacunas, la gente no quiera vacunarse. O sea, y es que hay mucha desinformación y hay mucha falsa expectativa, ¿no? O sea, te venden la idea de que sí, la vacuna es 95% eficaz, la de Pfizer, pero sí, claro, no la podemos tener, ¿no? O sea, cuando nunca te debieron vender esa idea. O sea, no le puedes crear falsas expectativas a la gente. Tienes que sentarte en tu realidad y decir, no voy a tener esa logística, así que no va a ser. Pero sí es importante transmitir esto, ¿no? O sea, la vacuna, cualquiera que fuese, la china, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, cualquiera, te previene casi al 100% formas severas. O sea, no importa la eficacia. La eficacia en los estudios lo han medido, ¿sabes cómo? Viendo qué personas presentan síntomas. ¿Eso me importa a mí? Sí, porque es una aproximación al número de infectados. Pero más me importa que prevenga que las personas se hospitalicen, entren a UCI y se mueran. Y eso, todas las vacunas lo previenen casi al 100%. Entonces, si tú transmites, dices, no vamos a tener la vacuna de mayor eficacia, pero vamos a llegar a esta, la gente ¿qué piensa? Me están dando la sobra, cuando claro, en realidad el mensaje no es ese. Sí. Sí, bueno, ahora, pero es un tema mundial, ¿no? Porque leía que en Estados Unidos el 40% del personal de salud estaba temeroso a recibir la vacuna. Entonces, el mensaje hacia lo favorable de las vacunas tiene que ser aún más intenso. ¿Cuándo empezaríamos a sentir los efectos beneficiosos de la vacuna después de empezarse con la vacunación? Mira, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Para que una vacuna logre controlar la transmisión y el número de muertos y finalmente los hospitales no se llenen de COVID, tienes que tener una vacunación rápida
y por lo menos a más del 70% de la población. Entonces, si tienes ya un 50% de tu población que no se va a vacunar, nunca vas a controlar eso. Entonces, y es lo que tiene que decirle a la gente. Oye, necesitamos el 70% de la población que esté dispuesta a vacunarse lo más pronto posible, apenas llegue, para que finalmente no colapsemos como estamos colapsados. Porque las olas van a venir. Si no llegamos a vacunarnos todos, vamos a pasar esto en algunos meses y va a volver una tercera ola y así, todo el tiempo. ¿Y los casos de alergia con vacunas como la Pfizer no preocupan? ¿Cómo? ¿Los casos de alergias con las vacunas que se han dado cuando ha comenzado la vacunación no preocupan? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Son casos muy aislados. Yo les digo así, ¿no? De 100.000 dosis que se ponen, una persona hace reacción alérgica grave, ¿sí? Son 100.000 de uno. La pregunta que yo les haría, de 100.000 personas que van a tener COVID, ¿cuántas se van a morir? O sea, es tremendo el beneficio. O sea, si tú vacunas a 100.000 personas, no se te va a morir ninguno por COVID. Eso está claro. Pero si tú no vacunas a 100.000 personas, se te van a morir el 3% de eso, que son 3.000 personas. Entonces, esa es la gran diferencia entre, ok, riesgo-beneficio. Ya sabemos que todas las vacunas son seguras, al menos todas las que han sido aprobadas. Sabemos que hay algunos efectos indeseables, pero que son temporales. Y ya han salido bastantes estudios en relación a qué pasa con los pacientes que tuvieron COVID 6 meses después. O sea, tienen problemas neuropsiquiátricos, no pueden dormir, tienen dolor de cabeza, tienen molestias de ansiedad, depresión. Un cuarto de ellos tiene problemas pulmonares. O sea, su capacidad pulmonar queda reducida. Entonces, tú dices, prefiero aguantar, si es que me ponen la vacuna, y así tenga el efecto adverso que normalmente pone, 2, 3 días de dolor de cabeza y dolor en el brazo, que aguantarme, que me infecte, y que finalmente tenga problemas en el pulmón, si es que me infecto de COVID, o que tenga dolores de cabeza permanentes por COVID, como síndrome post-COVID. O sea, el riesgo-beneficio es lo que uno tiene que evaluar, y esto es mucho más importante en los grupos de riesgo, ¿no? Claro, ustedes, digamos, me imagino por la cercanía a la investigación que está haciendo en la Cayetano mismo el doctor Germán Málaga, digamos, sin decirlo, han tenido acceso a algunos pacientes que han sido vacunados y que han tenido buenos resultados, ¿no es cierto? Digamos, sin O sea, romper la confidencialidad. Yo no sé quién recibe la vacuna o no, pero lo que sí les puedo decir es que en el seguimiento de los pacientes, los efectos adversos han sido menores. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, no ha habido efectos adversos serios en los 12.000 pacientes que uno ha visto. La mayoría, o no la mayoría, alrededor de un 15% tenían unas pequeñas molestias que eran transitorias. Entonces, es segura. En la población peruana, en esos 12.000, es segura. Y en realidad también cuando uno sigue a los pacientes y se van infectando, porque recuerden esto, la vacuna no necesariamente previene la infección. Eso es algo importante que tienen que tener en consideración las personas. O sea, no necesariamente previene la infección, pero sí previene formas severas, ¿no? Esto de prevenir la infección todavía se está haciendo más estudios, pero hay mucha gente que dice, ¿para qué me voy a vacunar si igual me voy a infectar? Sí, pero no vas a llegar a UCI, no vas a ocupar una cama, etc. Pero vamos a hacer conteo de contagiados más que de muertos. Y eso, para mí, ya es la diferencia clave de esta pandemia, ¿no? O sea, te puedes infectar, pero no, lo que puede pasar es que sigas contagiando. Digamos, esto no sabemos. O sea, con otras vacunas similares,
puede disminuir el tiempo de transmisión. Entonces, ¿por qué? Porque el tener la vacuna, por ejemplo, la vacuna de la influenza, ¿sí? Que es una vacuna súper usada, esta vacuna no previene que te infectes, te puedes infectar, pero sí te previene formas severas y disminuye tu posibilidad de transmitir influenza. Entonces, yo creo que va a ir por ahí objetivos de las vacunas para COVID. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, en este momento, es que sí previene casi al 100% las formas severas, ¿no? O sea, que mueras, que entres a UCI, eso es lo que va a prevenir la vacuna. Y de ahí la urgencia de vacunar a las personas, al personal de salud, a los médicos y a las personas mayores, ¿no? Que son las más expuestas y las más frágiles. Ahora que viene la campaña electoral que estábamos mencionando en las encuestas, ¿cómo toma usted como médico declaraciones del expresidente Vizcarra y ahora candidato sobre los beneficios de prevención y de tratamiento que supuestamente tendría para él la ivermectina? Irresponsable. Hay candidatos que dicen no van a usar la mascarilla porque ya se infectaron de COVID, irresponsables. Que voy a repartir ivermectina porque eso va a prevenir o va a curar a las personas, irresponsable. Lo primero es evitar contagiarte a toda costa. O sea, si yo fuera un candidato responsable, lamentablemente trataría de conseguir gente que haga publicidad a través de redes. Repartiría videos por redes, no sé, haría otra forma. Pero no iría a juntarme con personas. O sea, y eso debería tenerlo claro como regla el Jurado Nacional de Elecciones o quien sea la autoridad responsable. O sea, a mí me parece súper irresponsable que hayan candidatos que aglomeren gente. O sea, y en locales partidarios. O sea, es súper irresponsable, ¿eh? Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo me quedo con dos cosas que ha dicho, que es si no hay alternativa, hay que guardarnos en la casa, ¿no es cierto? Y bueno, y la vacuna, hay que vacunarse, que los candidatos a la presidencia evalúen sus campañas y hagan cosas por redes, ¿no? Que eso es lo... y lo último, lo más importante es que la ministra Massetti lleve al ministro de Economía, Waldo Mendoza, a visitar los centros médicos para ver cómo está la cosa. Muchísimas gracias. Invitamos al ministro de Economía a darse una vuelta por los hospitales. De repente ahí, yo creo que hasta que no se infecte a alguien, o algún familiar o algo, recién se va a dar cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. La gente no se da cuenta hasta que finalmente le afecta a uno. Hasta que te toca. Entonces, no esperemos que pase eso. O sea, es evidente lo que está pasando en los hospitales. Cuídense, no hay otra alternativa. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Perfecto, doctor Mejía, de verdad que muchas gracias como siempre. Obviamente volveremos a llamarlo en próximas semanas.